Un joven de apenas 17 años decidió hacer algo que en su época era prácticamente una sentencia de muerte: caminar hasta el fin del mundo, sin mapas confiables, sin garantías de volver, y atravesando territorios donde la mayoría simplemente desaparecía. Su nombre era Marco Polo, y lo que vio cambiaría la historia para siempre. Pero esta no es solo una historia de viaje, es una historia de riesgo, de poder, y de un mundo tan diferente que en Europa nadie creyó que fuera real. Para entender cómo empezó todo, hay que retroceder a Venecia, una ciudad vibrante, rica, obsesionada con el comercio y el mar. Allí nació Marco Polo, rodeado de historias de rutas lejanas, mercancías exóticas y riquezas inimaginables. Pero su destino no era quedarse. Su padre, Nicolò Polo, y su tío Maffeo ya habían viajado más lejos que la mayoría de los hombres de su tiempo. Habían cruzado territorios peligrosos, atravesado culturas desconocidas y, contra todo pronóstico, habían llegado hasta la corte de uno de los hombres más poderosos del planeta, Kublai Khan. El Gran Khan no era un gobernante cualquiera, era el líder de un imperio tan vasto que parecía no tener fin. Ciudades inmensas, ejércitos implacables, riquezas que en Europa ni siquiera podían imaginar. Y cuando regresaron a Venecia, no lo hicieron con las manos vacías. Trajeron algo mucho más importante que oro. Trajeron una invitación. Kublai Khan quería que regresaran, y esta vez llevarían consigo a Marco, un joven sin experiencia, a punto de enfrentarse a algo que cambiaría su vida para siempre. El viaje no era un camino normal, no era una aventura romántica, era una prueba constante de supervivencia. Desde el inicio, Marco y su familia se enfrentaron a lo desconocido. Atravesaron montañas donde respirar era difícil. Cruzaron desiertos interminables donde el sol parecía querer borrar cualquier rastro de vida. El desierto no perdonaba errores. Durante el día el calor era insoportable. Por la noche el frío podía matar. Muchos viajeros no sobrevivían. Pero ellos siguieron, porque no había vuelta atrás. Y lo peor, aún estaba por venir. La naturaleza no era el único enemigo. Había peligros mucho más cercanos. Bandidos que acechaban las rutas, grupos armados dispuestos a matar por casi nada, traiciones inesperadas. Cada paso era un riesgo. Cada decisión podía ser la última. En algunos momentos, el silencio era absoluto, tan profundo que parecía irreal. Algunos viajeros decían escuchar voces, susurros en medio de la nada. Marco escuchó esas historias y aún así siguió adelante, hasta que finalmente, después de años, todo cambió. Pero esto no era como Europa. Era otro nivel. Ciudades enormes, riquezas inimaginables, un orden que parecía imposible. Todo funcionaba, todo estaba conectado. El imperio no solo era grande, era eficiente, y eso lo hacía aún más impresionante. Marco no era un simple visitante. El Gran Khan vio algo en él y tomó una decisión inesperada. Kublai Khan decidió confiar en Marco, lo convirtió en su enviado, y en ese momento todo cambió. Durante años Marco recorrió el imperio, vio cosas que en Europa parecían imposibles. Ciudades llenas de vida, mercados con productos de todo el mundo, pero hubo algo que lo impactó más que todo, algo que cambiaría su forma de ver la realidad. El dinero no era oro, no era plata, sí, papel. Un sistema que funcionaba perfectamente, algo que en Europa era impensable, pero allí era normal. Y no solo eso, el sistema de correos era increíblemente rápido. Mensajeros viajaban largas distancias en poco tiempo. Era en muchos sentidos un mundo adelantado. Marco observaba todo, aprendía todo, porque sabía que algún día tendría que contarlo. Pero el tiempo empezó a pasar, los años se convirtieron en décadas, y poco a poco surgió una idea: volver, regresar a casa. Pero había un problema. Si el viaje de ida fue difícil, el de vuelta sería igual, o peor. Aún así, tomaron la decisión, y comenzaron el regreso. Otra vez desiertos, otra vez peligro, otra vez incertidumbre. Y esta vez, muchos no sobrevivieron. El camino de regreso fue brutal. El tiempo, el cansancio, las pérdidas, todo pesaba. Pero Marco resistió, y finalmente regresó a Venecia. Pero nada era igual. Nadie lo reconocía. Había pasado demasiado tiempo. Y cuando comenzó a contar su historia, ocurrió algo inesperado. Nadie le creyó. Las ciudades eran demasiado grandes, las riquezas exageradas, el poder del imperio imposible. Muchos pensaron que mentía, otros que exageraba, pero Marco sabía la verdad. Y con el tiempo, el mundo también lo supo. Todo lo que dijo era real. Y así la historia de un joven de 17 años que decidió caminar hacia lo desconocido terminó cambiando la forma en que el mundo entendía el mundo. Porque sí, llegó hasta el fin del mundo y sobrevivió para contarlo.